Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera sesión de biología. Madre mía, cómo pasa el tiempo, qué rápido todo. Bueno, en primer lugar, la canción que estamos escuchando es de Joaquín Sabina, Lo niego todo. Es un álbum bastante biográfico, como si sus canciones no fueran lo suficientemente biográficas. Bueno, pues esta canción Lo niego todo, que me parece estupenda. ¿Cómo están? Vamos ahí, algunos muy flojillos. Son como 10, 12 alumnos que tengo apuntados. Déjenme reviso. Déjenme checo aquí en mi libretita mágica. Sí, vale, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 alumnos apuntados y solo 4 me entregaron la primera tarea y 2 me entregaron la segunda tarea. Lo problemático de esto es que se confían y también me hacen pasar a mí las de Caín, ¿no? Porque luego ya en la última semana entregan todo y claro, yo tengo que calificarles cosas que debí calificarles desde la primera sesión. Pero bien, perdón, es que la nariz. Bien, las entregas que han hecho. Yo les pediría una cosa. Les había yo hablado que quería que fueran de formato APA, la entrega de sus textos, ¿no? Y por formato APA me refiero a Arial 12 con un punto interlineado y justificado, ¿sí? Si ustedes pueden justificar su texto, lo tienen así. Y aquí hay una columna que se llama justificar, que permite, como lo dice aquí, distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. Entonces ya se ve sumamente ordenado. Luego también me están entregando el texto con esto, como casi como si fuera esto, por ejemplo, una idea, otra idea, otra idea, otra idea. Yo preferiría que intentaran hacer el ejercicio de que fuese un texto, ¿sí? Que no aparecieran ideas, sino que ustedes lo vayan uniendo, ¿vale? Porque se ve mucho mejor y ustedes, aunque conscientemente no lo están haciendo, están trabajando en cómo hilar varias ideas en un solo cuerpo. Así que yo les pido que por favor hagan eso, ¿vale? Los 4 o 5 personas que están al pendiente y que vamos bien en la clase lo están haciendo bastante bien. Recuerden que si cumplen con lo que hemos dicho, pues podemos tener una sorpresa para el examen. Así que les pido por favor que sigan trabajando como lo están haciendo. Perdón, es que tengo la nariz súper mal porque está haciendo mucho aire. El aire trae polvo. Soy alérgica al polvo. No les quiero decir cómo traigo la piel. La nariz la tengo súper congestionada. Entonces, bueno, esto es un caos, pero estoy así como gangosita. Más gangosa que de costumbre. Por ahí uno de sus compañeros me comentaba un aspecto muy importante que me pareció traerlo a colación y es sobre el uso social de la biología, ¿no? Hasta ahorita hemos hablado solo de los aspectos teóricos de para qué sirve la biología, a qué otras ciencias ayuda. Perdón, pensé que estábamos en otro lado. A qué otras ciencias ayuda y tal. Pero tampoco hemos hablado, y es algo que no solamente este compañero, sino otra compañera me mencionó en su reporte de sesión, que precisamente la biología también nos ayuda a comprender nuestro medio ambiente. A ver, aquí lo interesante es que en la época moderna se creía que los materiales naturales, que los recursos naturales eran ilimitados, ¿no?
Entonces uno podía realmente aprovechar absolutamente todo lo que hubiese sin el más mínimo cuidado de responsabilidad, de volver a sembrar, o sea, se taladraba, perdón, se hacía la tala indiscriminada en bosques, selvas, etcétera, y nunca más volví a ver algo así como un programa de reforestación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se creía que no era necesario, que por generación espontánea esos árboles volverían a aparecer. Lo mismo la contaminación en los mares, en los lagos, en las playas, daba igual porque se creía de alguna manera que los recursos eran ilimitados. Y luego llega, y aparte lo más importante que pasa en la modernidad es que el ser humano se cree que él mismo es la criatura primordial, principal de la creación. Ahora venimos de destruir esta idea medieval de que Dios existe y que Dios es el que debe mandar y regir nuestra vida, a la idea moderna de que el hombre es el ser superior que domina absolutamente todo, ¿no? Que puede dominarlo todo, solo basta conocerlo y el hombre mismo, sin más, puede dominar. Y el hombre masculino europeo, ¿sí? No, no la mujer, no los latinos, no los africanos, no, el hombre europeo. Entonces, esta creencia, ¿no? De expansión, de dominio, de control de una sola persona o de una sola raza, va a ser precisamente que nosotros no consideremos el medio ambiente como un organismo vivo per se, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en estas ideas de Guatemala, Colombia, latinoamericana, y me parece que en Mesoamérica también existía estas nociones de la Pachamama, ¿no? Del ser uno con la naturaleza, ¿sí? Estamos dentro de este gran organismo que es la naturaleza y a ella le debemos la vida, y de ahí todos los rituales, ¿no? Para poder hacer que la tierra diera frutos, para poder relacionarnos con ella y pensarnos no como el que manda sobre la tierra, sino una parte de este organismo gigante que es la naturaleza, pero una parte que es no la mera, iba a decir una grosería, no la, sino porque el hombre piensa es el responsable del cuidado de la naturaleza. Estos pensamientos también se dan en Medio Oriente. Pero ¿qué pasa en la Europa del siglo XVII, XVIII? Claro que no se piensan que somos uno mismo con la naturaleza. Por el contrario, se piensa que el hombre está aquí y que la naturaleza está aquí, ¿no? Volvemos con los dibujitos, que la naturaleza está aquí, que el hombre está aquí y que precisamente puede dominarlo sin ningún problema. Puede apropiarse absolutamente de todo cuando quiera, como quiera, donde quiera, ¿no? Mientras que los pensamientos latinos de la Pachamama y todo eso, pues hablan de que el hombre es una parte dentro de todo el cosmos, ¿no? Una parte que se puede hacer responsable o que tiene que hacerse responsable por el simple hecho de que piensa. Entonces tiene que hacerse responsable. Vamos a hacer que volver a, ¿sí? Cuidar a. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, ¿qué causa un pensamiento europeo moderno? Pues precisamente la desaparición de todos los recursos, ¿no? El pensar que primero está el ser humano y por abajo está la naturaleza.
y bueno, aquí el ser humano europeo occidental, hombre, y por aquí las mujeres, los latinos, los ancianos, los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un pensamiento patriarcal, porque aparte, si hablamos de la Pachamama, se trata de un pensamiento femenino, ¿sí? De un matriarcado, al contrario de este pensamiento moderno que sería propiamente un patriarcado feroz y realmente complicado, ¿no? Con consecuencias sociales y naturales muy terribles. ¿Qué pasa durante la revolución industrial? Pues esto, cada vez se va acabando más y más y más con los recursos y no hay algo así como una conciencia biológica. Como que nadie realmente se da cuenta que nos estamos acabando la naturaleza. O sea, esto de recicla, reutiliza, reusa, no bolsas de plástico, Greta Thunberg en su super lancha atravesando el Atlántico para no generar contaminación de la turbocina. Bueno, esto es muy moderno, ¿sí? Esto es muy reciente. Si nosotros nos hubiéramos hecho responsables de la naturaleza desde hace 4 o 5 siglos, la cosa sería distinta. Ahora, no se los decía a ustedes, se los decía a sus compañeros de ecología. También eso sucede, también eso pasa ay, mi rodilla. Es que después de los 30 la rodilla te empieza a avisar cuando va a llover. Me está doliendo. Pónganse chamarra, por favor. También no solamente se trata de este pensamiento, o sea, no es gratuito que durante el surgimiento de este pensamiento también surge un nuevo sistema económico denominado capitalismo. El demonio en todas las... voy a poner una nueva diapositiva para poder pasar esto. Aquí, para que tengamos todo. Permítanme tantito. Vean que la maestra hace sus diapositivas con anterioridad, pero después vienen valiendo quesadilla. Bueno, esto lo podemos hacer después. Okay. Entonces tenemos al hombre, tenemos a la naturaleza, aquí completamente dominada. Este pensamiento moderno donde hay un cuadro de texto. ¿Podéis ver dónde hay un cuadro de texto? Insertar. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Perdón. Vámonos rápido, baja. Cuadro de texto y sin insertar. Ay, que no lo veo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿No? Entonces, hablamos de que esto es el pensamiento moderno. ¿No? Aquí, el hombre blanco europeo del siglo XVIII, vamos a decirlo así, y surge precisamente también un nuevo sistema económico llamado capitalismo. ¿Cuál es el objetivo del capitalismo, que es actualmente el sistema económico en el que nosotros estamos viviendo? ¿Cuál será el propósito del capitalismo? Obtener dinero, obtener ganancias y minimizar los gastos empleados, ¿sí? Los suministros que yo empleo para poder generar un producto tienen que ser los menores. Entonces, entre menor precio, mayores son mis ganancias.
¿Qué es lo que hace el capitalismo? Pues en búsqueda de mano de obra barata y recursos naturales baratos, viene la expansión colonial, el colonialismo, ¿sí? Y entonces no solamente América Latina se la vio fatal con la colonia, también se la vio, y que nosotros nos liberamos en 1800, pero hay colonias de la India que se liberaron hace 40, 50 años. Lo mismo con Sudáfrica, ¿no? O sea, realmente se ensañó bastante Europa en conquistar a las demás colonias, ¿no? Al mundo. Bien, entonces, precisamente este sistema, si ya el pensamiento moderno no había pensado, no había reflexionado sobre lo que estaba pasando con la naturaleza, bueno, la pregunta aquí es, cuando se gestiona el capitalismo, que realmente es un sistema económico voraz, rapaz, el hombre contra el hombre, muy hobbesiano, el leviatán, etcétera, 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 pues menos lo va a hacer, ¿sí? Ya es una competencia rapaz por ver quién gana más y más y más y más y más y más y más dinero. ¿Ok? Entonces, este pensamiento es precisamente, este pensamiento, este sistema económico, es precisamente el que ahora nos intenta vender la trola, dicen en España, la mentira, la milonga, de que si yo dejo de usar bolsas de plástico, el mundo mágicamente va a cambiar, ¿no? Si yo dejo de usar cotonetes, cepillos de dientes, pasta de dientes, todos estos plásticos de uso de una sola vez, las toallas femeninas, los tampones, que por cierto ya existe la copa menstrual, ¿no? Para poder ser usada. Eh, este tipo de cosas, ¿sí? Si yo llego a utilizar este tipo de cosas, el mundo va a cambiar. Y el cambio climático va a poder ser controlado. Mientras, las grandes empresas siguen entregándome productos en botellas de plástico. O sea, yo tengo que ir al súper con mi bolsa de algodón, que por cierto contamina exactamente igual que la bolsa de plástico. O yo tengo que ir con mi bolsa de algodón de 12 pesos del Chedraui y comprar mi Peñafiel que tanto me gusta, el de limón y sal, que ya se me acabó, mi Peñafiel en una bolsa de plástico, ¿sí? Y voy y compro mi shampoo en una bolsa de plástico, perdón, en una botella de plástico. Y compro mi shampoo en una botella de plástico, ¿no? Y compro mis sabritas y vienen en una bolsa de plástico, ¿sí? Y mi queso Lala Light, que no sabía nada, también viene en empaque de plástico. Entonces, ¿realmente cuál será el impacto ambiental de que los seres humanos de a pie dejemos de utilizar bolsas, dejemos de utilizar popotes? ¿Realmente va a cambiar el mundo cuando las grandes empresas siguen contaminando, siguen ensuciando el agua, siguen emitiendo gases tóxicos? ¿Cuál va a ser el cambio en el mundo si solo nosotros dejamos de hacer cierta parte que también está bien que la hagamos, está bien que seamos responsables, que vayamos a la carnicería con nuestro topper, qué bonito, qué guay? Pero mientras ellos, los grandes empresas capitalistas, no cambian ni un ápice. Entonces, yo les propongo a ustedes, a sus gobernantes, exíjanles. Así como me estás diciendo que yo deje de usar bolsas de plástico, exígele a Procter & Gamble entregar los productos en otra forma de presentación. A disminuir el efecto invernadero, a dejar de utilizar recursos como recurso principal el petróleo.
cuando tenemos otras fuentes de energía maravillosas como la energía eólica o como la energía del sol, que por ejemplo en Oaxaca perfectamente se puede funcionar. Pero bueno, el viejito santo sigue obstinado con las refinerías cuando ya tenemos que acabar con eso, ¿vale? Bien, entonces, que esto que estamos viendo, precisamente como lo decían sus compañeros, nos ayude, y eso es lo que yo quiero hacer con la sección de opinión, ¿no? Nos ayude a comprender cómo funciona el mundo, comprender cómo funcionan los seres vivos, ¿para qué? Para cuidarlos, para ser responsables. Yo cuando daba biología me gustaba mucho, ecología, me gustaba mucho estar cada clase con esto, ¿no? Sobre todo ustedes, que son tan jóvenes y que tenemos un mundo tan asqueroso para ustedes. Greta Thunberg lo dijo ante la ONU. How dare you? ¿Cómo se atreven a dejarnos el mundo así? Estamos ya en el límite. Y si ustedes no se levantan y tiran esto, no solamente esto, sino principalmente esto va a desaparecer. Y con esto, nosotros. ¿Vale? Bueno, vamos ahí. Vamos ahí a hablar un poco de la parte más pequeña de cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a hablar de la parte donde todo inicia. Qué bonito, ¿no? Ya les contábamos esa maravillosa historia de que en un caldo primitivo se dio precisamente la vida. Es que tengo todo en el celular, pero ya saben cómo son de chocosos los iPhones. Nuestro objetivo de esta clase será conocer el desarrollo histórico del concepto de célula, explicar la teoría celular y, en general, la fisiología celular, como el metabolismo, la fotosíntesis, la respiración celular, división, transporte y homeostasis. ¿Vale? Entonces tenemos esta bonita imagen de la célula que me gustó mucho. Y creo que sí se las puedo hacer grande, ¿no? Bueno. Primero, antes de llenarme toda la pantalla, quiero cerciorarme de que estamos grabando. Perdón por estas incomodidades, pero es que... Ok, ya pasó 80 veces que no se graba. Y uno aquí hablando como loca, sola, ¿no? Y no se está grabando. Es súper triste. Mira, aquí tienen enorme una célula. Vamos a hablar primero de cómo llegamos a la idea de lo que es una célula, ¿no? Y en primer lugar tenemos que Robert Hooke, H-O-O-K-E, será quien introduce el término célula cuando observa láminas de corcho en un microscopio. ¿Sí? Estos espacios vacíos los va a llamar celdillas o células. Luego, en 1673, Antonio van Leeuwenhoek dio a conocer a la Sociedad Real Británica sus observaciones sobre los eritrocitos, espermatozoides y una gran cantidad de animáculos. Pues, ¿qué son animáculos, no? Animáculos o microorganismos microscópicos contenidos en agua de charco. De esta manera, en 1673 comienza el estudio de la microbiología. Posteriormente, Matías Jacobo Scheiden y Teodoro Schwann propusieron la teoría celular. ¿Cuál es la teoría celular? Bueno,
Los tejidos de todos los seres vivos están formados por células que, a pesar de construir unidades independientes, funcionan de una manera coordinada. ¿Sí? Tenemos aquí unidades independientes que funcionan de una manera coordinada. En 1855, Rodolfo Virchow concluyó que las células se dividen para dar origen a otras células. Por eso se afirma que toda célula proviene de una célula preexistente. ¿Sí? No hay célula que no haya estado en otra célula anteriormente. Eso es maravilloso. Porque damos por terminada la teoría de la generación espontánea, ¿no? Donde de la nada aparecen las cosas. La teoría, de que todas las células vivas que existen hoy tienen antecesores, se remonta a algunos tiempos antiguos. Y esta teoría fue planteada por primera vez hacia 1880 por el biólogo alemán Augusto Weismann. A partir de lo que dijo Virchow, se establecen tres principios de la teoría celular moderna. Tres principios de la teoría celular moderna. Ya saben, necesito que escriban. 1. Cada organismo está formado por células. Cada organismo está formado por células. Estos son los enunciados de Virchow. Cada organismo está formado por una o más células. ¿Sí? 2. Los organismos más pequeños son compuestos por células únicas. Y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. Repito, organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. Entonces, existen organismos con una sola célula y organismos multicelulares. ¿Vale? ¡Ay, Jesús! Luego, nuestro tercer punto. Todas las células provienen de células preexistentes. Todas las células provienen de células preexistentes. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Pues sí, ¿no? Ni modo que me digan, no, maestra, yo no estoy de acuerdo con Virchow. Pues perdóneme, doctor en biología molecular. Bueno, vamos a ver qué es la célula. Tanto hablamos y tanto hablamos de la célula. Vamos a ver qué es, de qué se trata. ¿Ok? Bueno, ya lo habíamos dicho en la primera sesión, la célula va a ser la parte más pequeña de la materia, ¿sí? De un organismo vivo. La célula es la unidad más pequeña de materia capaz de realizar todas las funciones de los seres vivos. Una célula realiza las mismas funciones que un ser vivo. Respira, se alimenta, excreta, se reproduce, se echa un churrito, se ve Netflix, se va al cine, postea hashtag, las mujeres no me representan. Abajo feminismo. Sí, ¿no? Estoy en contra del paro, el 9 de marzo.
Imagínense una célula antifeminista. Ahorita hablamos un poco de eso. Pero gracias al feminismo las mujeres tienen voz. Así de simple. Me da mucha risa cuando una mujer, el feminismo no me representa. No apoyo el paro del 9 de marzo. Pero bien que va a votar, ¿no? Ojalá se quitaran todo lo que el feminismo les ha dado. Estarían encerradas en su casa teniendo hijas sin más. Pero bueno, entonces la célula realiza las mismas funciones de los seres vivos. Respira, se alimenta, excreta y se reproduce. ¿Vale? Las células van a realizar estas funciones de forma coordinada. Por eso es que la vida de un organismo depende del funcionamiento adecuado y armónico de sus células. Nosotros, nuestra vida, nuestra existencia depende de la coordinación de algo tan pequeño y microscópico como lo sería la célula. Cuando la célula empieza a funcionar mal, nosotros tenemos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el cáncer? A ver, perdón, me llegó un sonidito extraño. Sí, todo bien. Me llegó un sonidito extraño que no me gustó. Perdón. ¿Qué es el cáncer entonces? Pues cuando las células se reproducen rápidamente, pero ya es una célula mala, sí, maligna. Ahí vienen los tumores malignos. Entonces, en conclusión, la célula se considera no solo como una unidad viviente, no solo es una unidad viviente. También es una unidad estructural, es decir, una unidad anatómica, pues todos los organismos, tanto animales como vegetales, están formados por células y productos celulares, ¿sí? Es una, repito, unidad estructural o anatómica, pues todos los organismos, tanto animales como vegetales, están formados por células y productos celulares. También se trata de una unidad funcional o fisiológica, pues en todos los tipos de célula la composición química y los procesos metabólicos van a ser similares. También es una unidad funcional, pues todos los procesos físicos, pues en todos los tipos de célula, la composición química y los procesos metabólicos serán similares. La célula puede desarrollar su actividad en forma individual, como lo sería en un organismo unicelular, o puede asociarse con otras células, interactuando y complementándose para constituir seres multicelulares, ¿no? Era como ya lo que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver un poco de las partes de la célula. Las estructuras internas de las células se van a conocer como organulos, perdón, que estoy leyendo mal. Las estructuras internas de las células, cada uno de lo que estamos viendo, es que alguien me robó mi tapetito para el mouse y tengo una hoja de papel aquí que se me mueve mucho. Entonces, esto va a ser llamado orgánulos u organoides. Cada célula va a tener una función distinta, una forma, un tamaño,
pero de alguna u otra forma van a compartir las mismas características o estructuras comunes. Las estructuras comunes serán el núcleo, el citoplasma, y la membrana celular. Esas van a ser las tres figuras que van a estar en casi todas las células. El núcleo va a guardar la información hereditaria que permite a la célula dividirse. La membrana celular limita a las células, las individualiza, las separa de lo exterior, ¿sí? Su función principal consiste en regular el intercambio de sustancias entre la célula y el medio. O sea, va a entrar cosas y van a salir cosas a través de las paredes, es decir, a través de la membrana celular. Membrana plasmática tenemos aquí, ¿sí? Pero es la membrana celular. Y por último, el citoplasma, que es como donde se encuentran, este es tu azulito, los diversos elementos celulares o los orgánulos, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen y vemos precisamente cómo tenemos citoplasma. Vean, aquí está el citoplasma. Tenemos la membrana celular, membrana, es esto, y el núcleo. Es otra figura, pero tienen estas mismas partes. Y aquí también podemos verlo. Núcleo, citoplasma, membrana celular. Las células se van a clasificar en procariontes y eucariontes, de acuerdo con la presencia o ausencia del núcleo celular delimitado por una membrana. Las células procariontes no poseen un núcleo delimitado por una membrana, o sea, existe la membrana nuclear. Algunos la tienen, algunas no la tienen. Las procariontes no la tienen, ¿vale? El material hereditario se encuentra disperso en el citoplasma. Y las células eucariontes sí van a tener, como en estas imágenes, una membrana nuclear que permite que el ADN esté en el núcleo y no en el citoplasma. Vamos a ver algunos organelos de la célula. El núcleo, el principal, el núcleo, aquí también tenemos el núcleo, y aquí también lo tenemos. El núcleo va a ser un cuerpo redondo u ovalado que se va a situar en el centro de la célula eucarionta. Acuérdense, eucarionta, procarionta. Contiene la información genética del organismo e induce y dirige toda la actividad nuclear. La actividad cerebral. Entonces, este es el núcleo y va a dirigir y poseer todo el ADN. Digamos que se subdivide en el nucleolo, que es el cuerpo esférico sin membrana que contiene proteínas y fragmentos de ADN. Y luego por aquí va a estar la membrana celular, la membrana nuclear, que tiene poros que permiten el intercambio de sustancias entre el citoplasma y
el nucleoplasma, que es también este líquido, nucleoplasma, que es llamado también jugo nuclear y contiene el núcleo y los cromosomas de los organismos. ¿Okay? Entonces hay como una subdivisión. El citoplasma o citoesqueleto, vean aquí tenemos citoesqueleto o citoplasma. Es una sustancia coloidal semilíquida compuesta por agua y biomoléculas. El citoplasma va a constituir el 50% del volumen celular y es un sitio donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, así como el metabolismo celular. Existe una red fibrosa llamada citoesqueleto que se encuentra en el citoplasma. Esta red está formada por microfilamentos de actina y tubulina y filamentos intermedios de bisetina o lamina. La mitocondria, aquí la tenemos, tiene forma esférica de bastón o filamento. La matriz de la mitocondria va a contener enzimas que participan en la transportación de la energía a partir de las moléculas nutritivas. Tenemos también el retículo endoplasmático, que es un sistema de membranas que forman una red de sacos aplanados que están alrededor del núcleo. Estos retículos son más grandes, es más abundante en las células de los órganos secretores como el hígado y el páncreas. El aparato de Golgi, el aparato de Golgi, que aquí lo tenemos, es una estructura o membrana formada por una serie de sacos aplanados, aplastados unos sobre otros. Y alrededor de ella está el citoplasma, ¿sí? Lo que hace el aparato de Golgi es distribuir las proteínas y agregar señales químicas a las proteínas. Los cetriolos, aquí lo tenemos. Cada célula va a contener un par de cetriolos, aquí lo estamos viendo perfectamente, que descansan con sus ejes perpendiculares entre sí. Tienen formas de cilindros y están compuestos por 9 tripletas de microtubos. Se van a encontrar en las células animales y vegetales, pero no están presentes en la vida superior. Peroxisoma, se forman en el retículo endoplasmático y su función es similar a lo que realizan los lisosomas. Se localizan en células vegetales y animales.
Espero que no estén escuchando a mis vecinos, los panaderos. Bueno, y ahora nuestra pregunta es, aquí tenemos otra célula distribuida de una manera distinta a la que habíamos visto anteriormente. Vamos a terminar hablando un poco de la división celular. Una célula se reproduce por sí misma, ¿sí? Por un proceso general llamado escisión, que significa división. Y van a existir dos tipos de escisión o división. La escisión binaria, donde la célula se divide en dos llamadas células hijas, y la escisión múltiple, que será un proceso donde se originan varias células hijas de una sola, como va a suceder en ciertos microorganismos. Vamos a hablar entonces de mitosis y meiosis. En primer lugar, hablemos de la mitosis. Es un proceso ordenado donde los cromosomas y su ADN dan origen a dos células hijas, con la misma cantidad de información que la que posee la madre. En la mitosis están implicadas las estructuras dentro del citoplasma, así como las del núcleo. Por esa razón, el término mitosis se utiliza para denominar ambos procesos de división nuclear y división celular. La mitosis es un proceso continuo, pero se divide en 5 fases: interfase, profase, metafase, anafase y telofase. La meiosis es un proceso de división celular que da origen a 4 células hijas que tienen la mitad del material genético de la célula progenitora. Se considera una división reductiva. La meiosis consta de dos divisiones secuenciales: división meiótica 1 y división meiótica 2, la cual tiene las siguientes fases: interfase, profase y metafase, anafase y telofase. Antes de que se inicie la meiosis, una célula diploide con dos juegos de cromosomas duplica el ADN para obtener 4 células con la mitad de los cromosomas, con la mitad, ¿sí? Así pues, la meiosis es un proceso que permite formar células sexuales o gametos y ocurre en los organismos sexuales. El proceso de formación de los gametos se conoce como gametogénesis y existe femenina, que origina una célula llamado óvulo y 3 polares, mientras que la gametogénesis masculina se producen espermaticidas, cada una de las cuales madurará para formar un espermatozoide. ¿Ok? Bueno, comentarios, dudas, preguntas, inquietudes, ya saben dónde pueden consultar. Ya solo quisiera dejarlos con una reflexión personal, a título personal, sobre lo que ha sucedido en las universidades y sobre el paro del 9 de marzo. Quiero que sepan que no hay mayor fuerza en toda la historia de nuestro país que la de los estudiantes, ¿sí? Y el hecho de que los estudiantes estén manifestando en contra de la inseguridad que vive Puebla es un hecho histórico, relevante y al que hay que apoyar, porque no solo matan estudiantes, matan sin par, ¿sí? Es necesario, si es necesario que se pare el mundo por unas cuantas horas, pues que se pare. Pero no podemos seguir así. No podemos recibir estudiantes y entregar cadáveres.
Es una vergüenza. Este hecho particularmente llamó mi atención y me dolió porque yo también he salido de mi país en búsqueda del conocimiento, intentando traer otras cosas de otros lugares a mi país. Y es injusto que otras personas lo hagan, lleguen a México y ya no regresen. Entonces, no importa que no salgan las convocatorias, no importa que no salgan las calificaciones, ni un estudiante más, ¿no? Y lo mismo pasa con el paro del 9 de marzo. Yo les decía un poco sarcástico e irónico que esas mujeres que dicen que el feminismo no las representa, pues le deben todo al feminismo, ¿no? Gracias a este movimiento, las mujeres pueden hablar y ser escuchadas, pueden votar y ser votadas, pueden estudiar y pueden dar clases, pueden heredar, pueden divorciarse, pueden decidir sobre su sexualidad, pueden elegir a quién amar, a un hombre o a una mujer, pueden escoger vivir solteras, pueden escoger vivir casadas, pueden escoger vivir en unión libre, ¿sí? Gracias al feminismo tenemos voz y esa voz retumba en redes sociales, retumba en las universidades, retumba en los espacios políticos. Que el actual feminismo sea muy violento es una mentira. Todos los derechos que se han conseguido hasta este momento no han sido porque le hemos pedido permiso a los hombres. Han sido porque los hemos pedido, exigido, hemos parado el mundo para conseguir lo que nos pertenece y nos ha sido arrebatado. Este 9 de marzo lo que se pretende hacer es no ir a trabajar y echar la hueva todo el día. Claro que no. Se trata sencillamente de que se den cuenta de qué pasaría si su hermana, si su madre, si su compañera, si su amiga desapareciera. Y cómo ustedes se sentirían si no estuviéramos fuera. Somos más del 50% de la población y nos están matando por el simple hecho de ser mujeres. Es que esta guerra no es de hombres contra mujeres, sino de gente buena contra gente mala. Perdón, pero a los hombres no los matan por ser hombres, para los hombres no los violan y no los dejan con el cuerpo semidesnudo en la calle. A los hombres no los mata su novio, su esposo, su padre, no lo viola su primo, su tío. No los engañan. Es una cuestión de género y basta ya de que la impunidad siga reinando en este país, tanto para las mujeres como para todos los que existimos. Es la impunidad nuestro peor enemigo y ustedes tienen el poder de decir basta ya. ¿Vale? Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en unos cuantos días. Hagan su tarea y un besito.